Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. El día de hoy les voy a leer un texto que encontré que habla acerca de la recuperación del lago de Texcoco. Recuerdan que ahí estaba proyectado el Naim, el aeropuerto internacional, y que ahora se declaró como una reserva donde reina la biodiversidad de especies que ya no existían. Bueno, comenzamos. El lago de Texcoco recupera su función como regulador hidráulico y avanza hacia una restauración ecológica. Las intensas lluvias recientes han llevado al lago de Texcoco a alcanzar el 78% de su capacidad, consolidando su papel como un elemento clave para el control de inundaciones en el Valle de México. Este avance marca un hito significativo a 7 años, de la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, al transformar un espacio que antes se destinaba a infraestructura urbana en un ecosistema en recuperación. Citlali Pereza Camacho, directora del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, de la Conagua, explicó que el sistema de lagunas y vasos ya acumula 39 millones de metros cúbicos de agua, provenientes de 5 ríos. Entre estos cuerpos destaca la laguna de Navorcarrillo, que alcanza 18 millones de metros cúbicos, así como el vaso conocido como la X, que ahora contiene 2 millones de metros cúbicos y ocupa el espacio donde originalmente se planteaba construir la terminal aérea. La funcionaria detalló que esta recuperación no solo representa un avance hidráulico, sino también un logro ambiental. Durante las obras del Naim, la biodiversidad local sufrió un drástico descenso, especialmente entre las aves. Actualmente se ha registrado un repunte con 230,000 aves locales y migratorias, en comparación con los 30,000 registrados en la etapa de desecación. El agua proviene directamente de los ríos y mantiene una calidad alta, lo que ha favorecido el retorno de distintas especies y la regeneración del ecosistema. Uno de los proyectos más ambiciosos en la expansión del vaso de la X, que podría cuadruplicar su extensión de 100 hectáreas a 400 hectáreas y aumentar su capacidad de almacenamiento de 2 a 8 millones de metros cúbicos. Para ello se plantea conectarlo con la planta de bombeo Casa Colorada Profunda, ubicada a 3 kilómetros de distancia. Esta planta es considerada una de las más importantes a nivel mundial por su capacidad de 40 metros cúbicos por segundo y ha recuperado operatividad tras las afectaciones sufridas durante el Naim, cuando uno de los cárcamos fue eliminado como parte del nuevo plan hídrico. Se han realizado obras de reconexión y perforación de la barda perimetral, permitiendo incrementar sustancialmente el volumen de agua bombeada. En 2022, los volúmenes gestionados han crecido notablemente desde 2022. En 2022, por ejemplo, había 1 millón de metros cúbicos. 2023, 3.5 millones de metros cúbicos. Y hoy en día, en 2025, 9.3 millones de metros cúbicos gracias a 20 eventos de lluvia en la zona. Con estas acciones, la región del lago de Texcoco se consolida como un vaso regulador vital para prevenir inundaciones y como un ejemplo de restauración ecológica, apostando por la sostenibilidad urbana y la resiliencia ambiental. Ok amigos, pues este fue un artículo que encontré en internet y habla precisamente del rescate del lago de Texcoco. También a continuación voy a meter unas fotos que hacen, pues, para que ustedes no se estén imaginando de qué estoy hablando. Voy a integrar fotos a este audio
y también un mapa donde se ve el uso de suelo, se ve también la invasión al lago de Texcoco con 200 viviendas ilegales. Esa es otra historia, pero pues les voy a comentar un poco. Miren, el lago de Texcoco pues ha experimentado una notable recuperación. Sin embargo, pues también tenemos en la invasión de casas irregulares y pues lo chistoso es que esas casas que están invadiendo ya, o sea, ya tienen energía eléctrica, tienen agua y tienen alcantarilla, bueno, drenaje, ¿no? Entonces es como, no sé, como algo que hace alusión a la corrupción, ¿no? Entonces por eso es importante pues cuidar este tipo de reservas, porque pues imagínense, ahorita se está recuperando, pero si nosotros como personas lo invadimos con viviendas, imagínense el día de mañana que tenga una sobrecarga de agua y se desborde, inunde y pues va a haber mucha gente que salga mal de esa situación. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de la influencia de la neuroarquitectura en el bienestar y el rendimiento cognitivo de los estudiantes. Antecedentes. La educación ha sido a lo largo de la historia un pilar fundamental en el desarrollo de las civilizaciones y su relación con el entorno físico ha tenido un papel significativo en la formación del individuo. Desde las culturas originarias de América hasta las pedagogías modernas europeas, el espacio educativo ha reflejado una concepción profunda sobre el aprendizaje, la espiritualidad y el desarrollo humano. En el continente americano, una de las primeras civilizaciones en establecer un sistema educativo estructurado fue la del Anáhuac, con más de 7.500 años de antigüedad. Su modelo educativo, basado en el Toltecayotl, integraba una matriz filosófica, religiosa y cultural. La educación se concebía como un proceso integral que abarcaba desde la instrucción familiar hasta la enseñanza en centros de conocimiento tolteca, como pirámides y observatorios, espacios donde se fomentaban la investigación energética y el desarrollo espiritual. El propósito de este sistema era asegurar la continuidad y dirección del modelo civilizatorio, otorgando gran importancia al juego, los deportes y los valores comunitarios como el trabajo en equipo y la racionalidad. De manera similar en la cultura muisca, la educación era un proceso moral y espiritual. Se promovían valores como la bondad, la modestia y la verdad, los cuales eran transmitidos en instituciones como la Cuca, un seminario dedicado a la enseñanza política y religiosa. Según Arias Bernal, en 1959 y Maldonado en 1999, estas instituciones fueron las primeras escuelas organizadas de América, con un fuerte componente ético y formativo. Con la llegada de los franciscanos a la Nueva España, se establecieron nuevas formas de educación inspiradas en los ideales europeos. Los franciscanos, según José Vasconcelos, buscaron no solo la conversión religiosa, sino también la difusión de la ciencia y las artes. Pedro de Gante fundó en 1523 la primera escuela de la Nueva España, en Texcoco, donde se combinaban la instrucción religiosa con la enseñanza de oficios como carpintería, sastrería y pintura. La arquitectura de estos espacios, patios, capillas y aposentos reflejaba una concepción educada, comunitaria y funcional, en la que el entorno físico desempeñaba un papel esencial. En Europa, la educación del siglo XVIII comenzó a transformarse con la Ilustración y las ideas de Jean-Jacques Rousseau, quien en su obra Emilio o de la educación propuso una formación basada en la naturaleza y el desarrollo integral del niño. Rousseau defendía la importancia del entorno y las experiencias sensoriales en la formación moral e intelectual del ser humano. Estas ideas influyeron en pedagogos como Pestalozzi, Robert
Owen y Friedrich Froebel, quienes promovieron la creación de espacios educativos abiertos con áreas verdes, patios de juego y mobiliario adaptado a las necesidades de los niños. Froebel, creador del concepto de Kindergarten, propuso entornos donde el aprendizaje se integrara con la naturaleza y el juego, siendo precursor de la arquitectura educativa centrada en el bienestar del estudiante. En España, el arquitecto Francisco Jareño retomó estos principios en su proyecto Los Jardines de la Infancia de Madrid, donde el diseño arquitectónico incorporaba amplios jardines, pabellones y galerías que fomentaban la interacción con el entorno. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron propuestas educativas que buscaban una integración más profunda entre la pedagogía y espacio físico. Rudolf Steiner, creador de la pedagogía Waldorf, defendía la importancia de diseñar entornos que estimularan los sentidos y el desarrollo emocional y espiritual del niño. Su visión arquitectónica buscaba armonizar la mente y el entorno a través de espacios terapéuticos, adaptados a las necesidades psicológicas de la infancia. Por su parte, María Montessori desarrolló una pedagogía científica basada en la observación y la autonomía infantil. En 1907 inauguró la primera casa dei Bambini en Roma, donde el mobiliario y la distribución espacial se adaptaron al tamaño y necesidades de los niños. Su enfoque inspiró a arquitectos como Antonio Gaudí, quien en 1909 diseñó la Escuela de la Sagrada Familia en Barcelona, con aulas amplias, clases al aire libre y un fuerte vínculo con la naturaleza. Durante el siglo XX, la relación entre la arquitectura y la educación se consolidó como un campo de experimentación. Arquitectos como Richard Neutra desarrollaron modelos escolares que priorizaban la luz natural, la ventilación y la conexión con el paisaje, buscando reducir el estrés y mejorar el bienestar psicológico de los estudiantes. Más adelante, Walter Gropius propuso una arquitectura modular y flexible que integraba patios, pérgolas y espacios comunes, destacando la importancia del entorno físico en el aprendizaje colectivo. Estos antecedentes muestran cómo la arquitectura educativa ha evolucionado en estrecha relación con las teorías pedagógicas, reconociendo que el entorno influye directamente en los procesos cognitivos, emocionales y sociales. En este sentido, la neuroarquitectura surge como una disciplina contemporánea que retoma estos principios de la ciencia del cerebro, buscando optimizar el diseño de los espacios educativos para favorecer el bienestar, la concentración y el rendimiento cognitivo de los estudiantes. Gracias. Monumento a la Revolución. Historia del monumento. Palacio Legislativo Federal de Porfirio Díaz. Para conmemorar el centenario de la independencia en 1910, el presidente Porfirio Díaz convocó un concurso internacional para la realización del proyecto de la sede de las cámaras de diputados y senadores, un edificio suntuoso que sería uno de los más grandes y lujosos palacios legislativos del mundo. Más de 14,000 metros cuadrados. La traza del poder uniría en línea recta el Palacio Nacional y la Plaza de la Constitución con el nuevo Palacio Legislativo Federal y la Plaza de la República. Fue el reconocido arquitecto francés Émile Bernard quien ganó la realización del proyecto de Palacio Legislativo Federal. En 1906, la construcción de lo que iba a ser un edificio magnífico proyectado con la estética europea neoclásica comenzó con una masiva estructura metálica y tecnología de vanguardia para su cimentación. Construcción suspendida. El inicio del movimiento revolucionario en 1910 y el desvío de fondos para combatirlo hizo que la obra del Palacio Legislativo quedara sin recursos. La construcción fue finalmente suspendida en 1912, dejando abandonada su estructura metálica, que quedó expuesta por 2 décadas.
Al término de la revolución, Émile Bernard quiso rescatar su proyecto y presentó al gobierno de Álvaro Obregón la adaptación de la estructura en abandono para convertirla en un panteón para los héroes de la guerra. Sin embargo, este intento quedó frustrado con las muertes de Obregón en 1928 y Bernard en 1929. Elementos decorativos del Palacio Legislativo. Las obras escultóricas que debieron ornamentar el Palacio Legislativo hoy en día están dispersas en la Ciudad de México. Las esculturas de mármol representando la juventud y la madurez se encuentran en la entrada principal del Palacio de Bellas Artes. El águila que remataría la cúpula del palacio ahora corona el monumento a la raza, y los leones ideados para la escalinata flanquean hoy la entrada del bosque de Chapultepec. El rescate. Carlos Obregón Santacilia, el arquitecto, rescató la obra inconclusa de Émile Bernard, que tenía un gran valor arquitectónico, reinterpretó la estructura y los espacios para otorgarles un nuevo significado. El uso de la plaza como espacio público en torno a la conmemoración de una revolución constante. Dedicó así su proyecto a la revolución de ayer, de hoy, de mañana, de siempre. Obregón Santacilia combina la aparente sencillez y conserva la sobriedad en una escala de grandes proporciones. Presenta elementos definidos como parte del Art Deco y sin embargo se constituye como una edificación de transición hacia una nueva arquitectura mexicana que exprese una concepción espacial y volumétrica propia. Así, Obregón Santacilia hace uso de las plataformas sólidas como generadoras de los diversos espacios públicos de la plaza. Utiliza la piedra volcánica negra del Chimalhuacán para perfilar y marcar los bordes como elementos de soporte y transición. Conforma plazas, secuencias y recorridos que evocan a la arquitectura prehispánica. Además, y en resonancia con las concepciones escultóricas y arquitectónicas de las antiguas culturas de México. El proyecto incorpora la escultura como parte fundamental de una expresión, incorporando la valiosa colaboración plástica del escultor mexicano Oliverio Martínez. Su obra logra un mestizaje entre el arte prehispánico y el cubismo. Los temas de los 4 grupos escultóricos que coronan los 4 pilares del monumento son la independencia, la ley de reforma, leyes agrarias y leyes obreras. Con el objetivo de elevar nuestra mirada, Obregón Santacilia coloca piedra volcánica desde los basamentos del monumento, trascendiendo la cantera de Chiluca, procedente de la mina Púlpito del Diablo. Desde el elemento arquitectónico de soporte inferior de los machones hasta los grupos escultóricos que enaltecen los logros y objetivos de la Revolución Mexicana. El monumento a la Revolución Mexicana se concluyó en 1938. Fue concebido también como un mirador público que permaneció abierto al público durante 3 décadas. Se subía por un elevador interno que ascendía por el pilar sureste hasta el mirador externo, a la altura de las esculturas. De ahí seguía una trayectoria inclinada por el interior, entre las dos cúpulas superiores de cobre hasta llegar al mirador de la linternilla. Solo otro elevador de vanguardia semejante existía en ese tiempo. Se encontraba en el hangar de Cepelines del aeropuerto Orly en París. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. El día de hoy les voy a leer la historia del Palacio de Bellas Artes. Bueno, con la llegada del siglo XX, el gobierno del presidente Porfirio Díaz inició un proyecto para levantar un nuevo teatro nacional, digno de las artes escénicas de la capital mexicana. El lugar elegido fue el predio del antiguo convento de Santa Isabel, ubicado a un costado de la Alameda Central, que había cerrado sus puertas en 1861. El proyecto para el nuevo Teatro Nacional fue diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari,
quien también diseñara el vecino Palacio de Correos y el templo expiatorio de la ciudad de Guadalajara. La construcción inició en 1904 y si bien se esperaba concluir el proyecto en 4 años, la falta de presupuesto y desafíos técnicos específicamente que la estructura era demasiado pesada para el suelo fangoso de la zona, retrasaron los avances, algo que se agudizó aún más en el inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Debido al conflicto armado en México, Boari volvió a Europa en 1916 sin terminar el proyecto. Solo el exterior del edificio estaba cerca de completarse. Entre 1917 y 1925, algunas personas mostraron interés en el proyecto y el edificio, pues ya había entrado en el imaginario de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, la obra estuvo prácticamente detenida hasta 1928, cuando los trabajos se reanudaron bajo la visión del arquitecto mexicano Federico Mariscal. En 1932, las autoridades propusieron ampliar la visión de la estructura de un teatro a una institución nacional de carácter artístico, que también alojara varios museos y respondiera a una utilidad pública debido a su elevado costo. Así, el proyecto recibió su nombre actual. En 1934, 30 años después del inicio de la construcción del Palacio de Bellas Artes, por fin abrió sus puertas. En la arquitectura tenemos que es una fachada y marcos del célebre estilo Art Nouveau, que alcanzó su máximo esplendor en Estados Unidos y Europa entre 1890 y 1910. Para la estructura del recinto, Boari utilizó concreto y acero, una técnica novedosa para la época, y revistió toda la estructura con mármol. El arquitecto italiano también encargó las célebres esculturas de mármol de la fachada a los escultores Leonardo Bistolfi y André Joseph Allard. Si bien el Palacio de Bellas Artes destaca por su fuerte influencia europea, su diseño final incorpora elementos del imaginario de culturas maya y mexica. Las esculturas de bronce de la cúpula son obra del escultor húngaro Géza Morotti. En su pieza, 4 mujeres representan 4 géneros teatrales: el drama lírico, la comedia y la tragedia. Sobre ellas encontramos un símbolo nacional, un águila devorando una serpiente. Al tomar las riendas del proyecto, Federico Mariscal modificó los planos de la decoración interior original y adoptó una estética Art Deco, incorporando materiales diferentes como el ónix. Entre los detalles de la herrería encontramos representaciones de Xac y Tlaloc, dioses de la lluvia en la cultura maya y mexica respectivamente, quienes se complementan con las luces de cascada y lámparas con forma de fuente en el interior. Además, sobre los arcos de las puertas laterales podemos encontrar un guerrero águila y un guerrero jaguar. Museos y murales. El 29 de noviembre de 1934 abrió dentro del Palacio de Bellas Artes el Museo de Artes Plásticas, considerado el primer museo de arte de México. Su colección incluía desde pinturas del siglo XVI hasta murales que Diego Rivera y José Clemente Orozco realizaron ese mismo año, así como una sala de escultura mesoamericana, una estampa mexicana y una colección de arte popular. En 1947, después de que el Palacio inspirara la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, órgano gubernamental que vigila las artes del México, cambió su nombre a Museo Nacional de Artes Plásticas y desde 1968 se le conoce como Museo del Palacio de Bellas Artes. La joya de la corona de la colección permanente son los 17 murales pintados por Diego Rivera,
José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Manuel Rodríguez Lozano y Roberto Montenegro. Si bien los primeros murales pintados en el palacio fueron realizados simultáneamente por Rivera y por Orozco en 1934, el mural más antiguo que forma parte de esta colección es Alegoría del Viento, pintado por Roberto Montenegro en 1928 y trasladado al museo en 1965. Entre estas piezas destacan El hombre controlador del universo, en 1934 también conocido como El hombre en el cruce del camino, de Diego Rivera. El muralista originalmente pintó esta composición para el Centro Rockefeller de Nueva York, pero fue destruido debido a que el pintor incorporó un retrato del líder comunista Vladimir Lenin. En el museo también encontramos el díptico Tormento de Cuauhtémoc y Apoteosis de Cuauhtémoc, 1950-1951, de David Alfaro Siqueiros, Catarsis de 1941-1935, obra clave de José Clemente Orozco y Nacimiento de nuestra nacionalidad en 1952, Rufino Tamayo. Gracias, eso sería todo. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un aeropuerto comercial que sirve a la zona metropolitana del Valle de México. Fue realizado como parte de un sistema aeroportuario regional que se complementará con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Licenciado Adolfo López Mateos. El aeropuerto fue inaugurado el 21 de marzo del 2022. Se remodeló y amplió lo que antes era la base aérea militar número 1 Santa Lucía, en Zumpango, la cual fue construida e inaugurada el 24 de noviembre de 1952 por el entonces presidente Miguel Alemán, siendo parte del complejo metropolitano aeroportuario del Estado de México y la capital del país. Por extensión territorial, el segundo aeropuerto más grande del país, por detrás del Aeropuerto Internacional de Cancún. La remodelación y ampliación del aeropuerto fue inaugurada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 21 de marzo del 2022, con el nombre de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en honor al héroe homónimo de la Revolución Mexicana. El código ATA del aeropuerto en el LU cuenta con 24 posiciones de contacto con puente de abordaje, 5 posiciones de semicontacto con abordaje a través de la plataforma y 16 posiciones remotas, haciendo un total de 45 posiciones de embarque. Actualmente cuenta con 2 pistas de despegue y aterrizaje civiles y una militar. Historia, antecedentes. En 1952, la base aérea de Santa Lucía fue inaugurada parcialmente, debido a la necesidad de reubicar el campo aéreo militar de Balbuena. El aeródromo se inauguró el 24 de noviembre del 52 durante la presidencia de Miguel Alemán. Sin embargo, las aeronaves que aún operaban en Balbuena se trasladaron a Santa Lucía hasta el 59. Llegó a contar con una pista de aterrizaje de 3.780 metros de largo, 75 metros de ancho, que en su momento fue la pista de aterrizaje pavimentada más ancha de México y llevaba el nombre del general Alfredo Lezama Álvarez, en honor a quien fue su comandante de 1961 a 1964. En marzo del 2018, como parte de la campaña presidencial del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, propuso la privatización del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la ampliación de la base aérea de Santa Lucía para convertirla en un aeropuerto internacional, inclinándose
Finalmente, por esta última, en la primera quincena de octubre del 2018, Obrador, ya como presidente electo, convocó a una consulta popular que organizaron la Fundación Arturo Rosenblum y un grupo de ciudadanos. Por sí misma, la consulta causó cierta controversia, ya que en México desde 2014 se promulgó una ley que instituye la consulta popular como una forma de participación ciudadana, y el proceso que se llevó a cabo fue una encuesta realizada por un particular y sin validez oficial, donde los que participaron de este proceso podrían elegir si preferían continuar con la construcción del NAICIM o interrumpirla. El resultado favoreció la construcción de Santa Lucía y votaron 310.463 personas, dando un 29%, y votaron por la continuidad del proyecto 747.000 personas. A favor, 30% votó a favor del proyecto de Texcoco y el 69% a favor de Santa Lucía, según esta encuesta. Remodelación y ampliación. En 2019, el gobierno federal asignó de forma directa el diseño del proyecto ejecutivo al arquitecto Francisco González Pulido y a la Secretaría de la Defensa Nacional, entidad estatal que administra las dos ramas de las Fuerzas Armadas en México, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. La coordinación de la ejecución del mismo. Se puso como meta inaugurar el AIFA el 21 de marzo del 2022. La construcción costaría 84.000 millones de pesos mexicanos, incluida una conexión vial con el AICIM, que operaría en conjunto con el AIFA. Aunque en marzo del 22 el costo se había elevado a 115.981 millones de pesos mexicanos. Diversas instalaciones militares previamente existentes, incluyendo la pista de aterrizaje y la plataforma de aviación, fueron reubicadas y redimensionadas con el fin de cumplir con las especificaciones del nuevo aeropuerto. Durante la construcción, el miércoles 15 de diciembre de 2021 ocurrió un accidente en donde 22 obreros se vieron involucrados, presentando heridas leves, esto después de que trabajadores decidieran tomar como transporte un vehículo tipo grúa. Operación. En el 21 de marzo del 22 se inauguró el aeropuerto. La inauguración estaba programada a las 11 horas de este día, pero previo a ello el presidente ofreció una habitual conferencia de prensa matutina desde dicho inmueble. A las 12:57 horas, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, firma la entrega del aeropuerto. Tras eso, el presidente López Obrador devela la placa de entrega-recepción e inicio de operaciones del nuevo aeropuerto. El primer vuelo comercial nacional que recibió el aeropuerto fue el vuelo 890 de Aeroméxico Connect. Con destino al Aeropuerto Internacional Carlos Rivorosa Pérez de Villahermosa, Tabasco, mientras en el primer vuelo internacional fue por parte de la aerolínea venezolana Conviasa, con destino al Aeropuerto Internacional Maiquetía Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Mientras que el primer vuelo de carga que recibió el aeropuerto fue el 1 de septiembre del 2022 con un vuelo de Aerounión procedente de Tijuana. La tarde del 8 de enero de 2023, con motivo de la celebración de la
10ª cumbre de líderes de América del Norte en la Ciudad de México, el presidente de los Estados Unidos mexicanos de Unidos de América, Joe Biden, aterriza en el aeropuerto en el Air Force One, un día después del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Fue recibido en el aeropuerto junto con su esposa. Ubicación y comunicaciones. Situado en el pueblo de Santa Lucía, dentro del municipio de Zumpango, el aeropuerto está a 20 kilómetros de la cabecera municipal de este municipio y a 44 kilómetros al norte del centro histórico de la Ciudad de México. Y está rodeado por zonas urbanas de los municipios de Nextlalpan y Tecámac. Al oeste, al sur y al este, como es de mencionar, este aeropuerto está situado en la zona metropolitana de la Ciudad de México y por lo tanto tiene una conexión carretera con otros estados del país como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Querétaro. Acceso en taxi. Estos son los únicos taxis autorizados por el aeropuerto. Sitio AIFA Santa Lucía, Flex Shuttle, Diver, Taxal, Ataxa, Comfort Unlimited y Shadai. Acceso en auto. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles pueden rentar servicios de auto por parte de Avasa, Mex Rent Car. Interconexión vial Camino o Tonanitla. Una de las principales entradas vehiculares del AIFA la construye la interconexión vial al Camino de Tonanitla con una longitud aproximada de 10,5 kilómetros, una amplia vialidad de 4 carriles de entrada y 4 carriles de salida, que conecta con el circuito exterior mexiquense, autopista México-Pachuca y México-Pachuca Libre. Sobre ella funciona el servicio de Mexibus con las líneas 2 y 4. Circuito exterior mexiquense. Una de las principales entradas vehiculares al AIFA en la interconexión vial al circuito exterior mexiquense con una longitud aproximada de 4,5 kilómetros, una amplia vialidad de 3 carriles de entrada y 3 de salida. Y en la parte central esculturas de mamuts. Debido a los descubrimientos, brinda alta eficiencia para los traslados a un reducido tiempo. El desarrollo combina los sistemas de transporte público con el transporte particular. Grupo Aleática, uno de los operadores privados de concesiones de infraestructura de transporte en México, construyó la vialidad que interconecta el circuito exterior mexiquense con el AIFA, Base Aérea Militar número 1, Santa Lucía. Con esto se conecta a la Ciudad de México desde el lado oriente en un tiempo de 40 minutos y pudiendo conectar con el AICIM por carretera en el menor tiempo posible. Para el lado poniente, el circuito exterior mexiquense conecta con la autopista México-Querétaro para llegar a la Ciudad de México. Bueno, esta fue mi lectura acerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.